Pero ahora pasaremos a tocar los temas que corresponden a agenda política, como son la política y la economía. Y lo hacemos saludando a la ministra de Inclusión Social, Cayetana Aljovín, que ya está con nosotros. Ministra, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación y nada, unirme a las condolencias, ¿no? Realmente lamentable lo que ha sucedido hoy día domingo, ¿no? Hemos perdido a 8 vidas humanas y hay más de 40 heridos. Y la verdad es que son las cosas que no debieran volver a ocurrir, ¿no? Lo que debería ser un paseo dominical, seguramente familiar, pues muy alegre, termina en una tragedia. Ministra, pasemos a los temas que nos convocan. Mi primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con el presidente Kuczynski en otorgar este perdón médico a Alberto Fujimori antes de fin de año? A ver, Enrique, el tema del perdón médico, el indulto... ¿Usted es abogada, ¿usted cómo lo llama? A ver, hay dos tipos de indulto, el indulto común y el indulto humanitario. No existe el perdón médico. Bueno, pero perdón, lo que ha querido el presidente es decirlo en términos coloquiales. El indulto es igual a perdón. Por eso, ¿no? en realidad lo que ha querido decir es, voy a otorgar el indulto humanitario. Pero ¿no? Según lo que me digan los médicos. Eso es lo que ha querido decir. Traducción. Efectivamente. Efectivamente. ¿Está usted de acuerdo? De que la verdad es que no importa si yo estoy de acuerdo o yo no estoy de acuerdo. Esto es una decisión del presidente de la República, es una atribución del presidente de la República, como ocurre en muchísimos países del mundo, porque esto es una institución del indulto que viene desde Inglaterra. ¿Y usted lo respalda? Yo voy a respaldar la decisión que tome el presidente de la República. Si fuera Cayetana Aljovín, ¿otorgaría este indulto? Cayetana Aljovín no es presidente de la República, con lo cual no tiene esa atribución. Debo entonces entender que si el presidente otorga el indulto, usted no renuncia al gabinete. Yo voy a respaldar la decisión que tome el presidente y que él ha manifestado que va a realizarla en función de un informe médico que así lo determine. ¿Usted no va a renunciar al gabinete si él da el indulto? Cayetana Aljovín va a respetar la decisión que tome el presidente, porque en un sistema democrático es una atribución del presidente de la República. ¿Va a ayudar el indulto a estabilizar la política en el Perú? Mira, yo no creo que el indulto se tenga que justamente mezclar con los temas políticos. Yo creo que tenemos que separarlo. Yo creo que lo que va a ayudar es justamente el diálogo que se va a producir este martes y donde justamente el indulto no forma parte de esa agenda. Yo creo que es necesario que el Ejecutivo, el partido político que ganó las elecciones y el partido de oposición se sienten en una mesa y comiencen a trabajar en temas en común, poniendo al país por delante. Muy bien, antes de entrar a ese tema del diálogo, que es inminente, este martes a las 4 de la tarde, para usted, el poner constantemente el tema en la agenda durante todos estos meses, ¿no es un desgaste del tema? ¿No es una falta, mejor dicho, no merma la credibilidad del presidente, no genera, como el día de la marcha, por ejemplo, el presidente de la República elige el día de la marcha contra el indulto para hacer el anuncio del perdón médico? ¿No es imprudente tener que estar hablando de esto todo el tiempo sin tomar acción? A ver, quienes ponen el tema en la agenda son los medios de comunicación, Enrique. Todos los medios de comunicación, nacionales, internacionales, radio, televisión, prensa escrita. Es un tema que lo van justamente preguntando los miembros de la prensa. Pero nadie le obliga al presidente a decir, perdón médico, estamos estudiando, será lo que el Congreso me diga, yo me da la ley, yo la firmo y después, no, esto es indulto humanitario, ya es hora, perdón y olvido. Nadie le obliga al presidente a decir esas cosas. O sea, el que nosotros preguntemos, yo le acabo de preguntar a usted si usted está de acuerdo con el indulto y usted ha hecho malabares para evitar la respuesta. ¿El presidente no puede hacer los mismos malabares o tiene que decir perdón médico? A ver, el presidente creo que ha sido claro en lo que ha querido señalar el día viernes frente a una pregunta que se le ha manifestado, ¿no? No es un tema que él quiera estar poniendo en la agenda, hemos sido bastante claros. El premier ha salido y ha dicho en innumerables ocasiones que este es un tema muy sensible, sobre todo por la familia Fujimori, y que por tanto hay que dejarlo de lado. Dejémoslo, Enrique. Perfecto. Dejémoslo momentáneamente, porque le aseguro que mañana seguramente habrá otra frase. Muy bien, hablemos entonces de la reunión del martes. Y voy a tomar un poco lo que usted ha dicho. El premier dice
Y yo le digo, el Premier dijo que no iba a haber diálogo con Keiko Fujimori, no estaba previsto, y que iba a haber diálogo con el Acuerdo Nacional. Y sin embargo, Keiko les gana la partida y pone esta carta que casi los obliga a dialogar. ¿Los agarró fríos? Yo creo que el diálogo siempre, ¿no es cierto?, Ejecutivo y Congreso tienen mecanismos de diálogo. Hemos visto al Premier que se ha reunido varias veces con la presidenta del Congreso, y nosotros sí del Ejecutivo saludamos la carta que envió la señora Fujimori pidiendo esta reunión con el presidente de la República. Creo que es importante justamente en una situación en la cual el Perú tiene que reencontrarse con el crecimiento, Enrique, y tenemos que tanto del Ejecutivo como del Congreso y como de los demás grupos políticos también poner nuestra parte para generar confianza que haga posible reencontrarnos con el crecimiento que nos ha estado siendo esquivo en los últimos años. Estando totalmente de acuerdo con usted, ¿por qué no invitó al presidente? ¿Por qué se dejó ganar la partida por Keiko Fujimori? Yo creo que era un tema... ¿Quién invita a quién primero? Sí, qué bueno que lo haya hecho la señora Fujimori. Acá no hay quién fue el que hace la invitación primero. Creo que eso no es lo importante. Lo importante es que los dos se hayan puesto de acuerdo y que la reunión se haya producido el martes. ¿Qué espera usted de esa reunión? Yo espero de esa reunión que podamos, ¿no es cierto?, encontrar temas en común para poder, ¿no es cierto?, realizar una serie de reformas que nos permitan crecer. Creo que eso es importante. Ponernos de acuerdo en medidas anticorrupción y en el tema de formalización laboral. Creo que es un tema importante con lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en el incendio acá en las Malvinas, ¿no? ¿Qué espera usted que el fujimorismo conceda? A ver, no se trata de qué concedes tú o qué concedo yo. En un diálogo, el diálogo es, uno da y recibe. No, es una negociación, no es un diálogo. Pero un diálogo no, también un diálogo se puede no, hacer. No hay o sea, no es una, si vamos a negociar, yo te puedo entender que tú me das y yo te doy. O sea, ¿ustedes no esperan que el fujimorismo deponga ninguna actitud o promueva alguna actitud, no? Lo que esperamos es decir, tenemos estos temas, pongámonos de acuerdo en cuáles son los temas y cómo vamos a trabajar en ellos. ¿Qué te toca a ti hacer? ¿Qué me toca a mí hacer? Eso no es una negociación, es un diálogo. Muy bien, pero a ver, el problema del gobierno con el fujimorismo en realidad se grafica en dos cosas. Primero, las interpelaciones de las que se ha quejado el presidente. Le ha dicho que cada quincena le tumban un ministro. Y lo otro es normas que puede dar el Congreso. Porque la verdad es que el fujimorismo más no puede hacer. O sea, quedarse tranquilo para ver cómo el gobierno comete sus errores sin levantarlos y no interpelar. Después, aparte de eso, no hay más. Pero la gran duda es si el gobierno puede, a pesar de que el fujimorismo le dé normas y no le tumbe ministros, generar una gestión que sea realmente eficiente. En un año es muy poco lo que el gobierno ha hecho en términos de gestión misma. A ver, yo creo que este año ha sido un año complicado, ha sido un año bastante atípico. Hemos tenido el fenómeno del Niño Costero, que ha sido un evento climatológico que no se esperaba de esa magnitud y que sí te sacó de la agenda. Hay que ser sinceros, y que además ha costado una serie, ¿no es cierto?, de recursos y también, por supuesto, de vidas humanas que lamentamos. Ese es un tema. Y la Bajato, Enrique, también ha sido otro que no estaba en la agenda y apareció, y que también hizo que tanto la inversión privada como la inversión pública, ¿no es cierto?, retroceda. Muy bien, pero han pasado, mire usted, 5 meses del Niño y 6. No, en niños seguimos en emergencia, Enrique. Uno piensa que las cosas terminaron porque la respuesta fue bastante rápida. No, todavía hay muchas localidades que están en situación de emergencia. No es que haya terminado. Muy bien, pero las medidas económicas aparentemente no fueron buenas, si no, no estaríamos como estamos. Y la reacción del gobierno, es verdad, fue extraordinaria en el momento mismo del fenómeno del Niño. Pero después, como digo, usted lee a muchísimos especialistas y todos dicen, el gobierno no tiene gestión, lo que le falta al gobierno es gestión, precisamente. Entonces, puede, esa es la pregunta en realidad, si Keiko les dice, ya ok, te doy todas las leyes que quieras y no te tumbo ningún ministro, ¿la gestión del gobierno va a ser eficiente y eficaz? Yo creo que si vivimos en un ambiente en que los agentes privados comienzan a ver un ejecutivo y un legislativo que conversan, que se ponen de acuerdo, eso te genera confianza. Y la confianza
lo que genera al final es que aquellas inversiones que estaban postergadas o indecisas comiencen a darse y todo esto vuelve a generar, ¿no es cierto?, el crecimiento económico. Obviamente también con un impulso de la inversión pública que tiene que darse y se va a dar justamente a raíz de la reconstrucción con cambio. ¿Ustedes esperan que el fujimorismo deje su actitud obstruccionista y de abuso de poder? ¿Y de abuso del poder? ¿De abuso de poder? A ver, yo creo que son temas políticos, ¿no? Para usted y creo que se han estado midiendo fuerzas. Yo creo que el fujimorismo, ¿no es cierto?, y ellos lo han dicho en varias ocasiones, han sido bastante colaborativos. Nos dieron la investidura, nos dieron facultades delegadas, se aprobó el presupuesto. O sea, creo, ¿no es cierto?, que han habido momentos y momentos y que ahora justamente es la oportunidad que tenemos de mostrar madurez, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo, en beneficio del país. ¿Han hecho abuso de poder en momentos, por momentos? ¿Han alardeado de su poder? A ver, yo creo que en el tema de las interpelaciones, Enrique, siempre hemos mencionado, es parte justamente de la labor, es parte de la democracia. Entonces yo no vendría a calificar si hay abuso o no hay abuso. Perfecto. ¿Prefiere usted la actitud de Kenji o la de Keiko? ¿Con cuál de las dos actitudes se queda? ¿O con cuál de las dos para usted debería ser la ruta a seguir del fujimorismo? ¿Con la de Kenji o con la de Keiko? A ver, creo que es lo que tienen que decidir Fuerza Popular, ¿no? Ellos tendrán que decidir cuál es el rumbo que quieren tomar. Pero parece que al gobierno le cae más simpático Kenji. Eso no le compete a un ministro de Estado estar, ¿no es cierto?, especulando o hablando sobre los diferentes partidos políticos. Lo que pasa es que, claro, mucha gente señala que el gobierno está aprovechando la actitud de Kenji o la está provocando para dividir al fujimorismo. Incluso el encuentro del presidente... Eso le encanta a todos los opinólogos. Pues abres todos los periódicos y eso es lo que está desde la República, Perú 21, Comercio... ¿Y no es cierto? En la televisión. Yo, que también he estado sentada como tú, Enrique, o sea, veo que siempre está ese tema sobre el tapete y no es verdad. No es verdad. O sea, la actitud... No es verdad. La actitud de Kenji para con el gobierno no es una actitud interesada para poder sacar al padre de la cárcel. Tendría que preguntárselo usted al señor Fujimori, ¿no? A Kenji. Esa no es una pregunta para mí. Ya. Pero la actitud de Kenji de pedir apoyo para el gobierno, de ir a Palacio, de ir al Ministerio del Interior, ¿es una actitud que a usted le gustaría de todos los fujimoristas? A ver, yo creo que es una actitud que me gustaría de todas las fuerzas políticas, ¿no? Creo que es la manera de, si estamos frente, ¿no es cierto?, a una emergencia como fue el Niño Costero, que vengan todas las fuerzas políticas a ponerse, ¿no es cierto?, a la orden y decir vamos a apoyar. Creo que eso es lo que queremos los peruanos. Los peruanos ya no queremos vivir en un ambiente de crispación. Y hemos pasado por eso, Enrique, muchísimos años. Lo que queremos es crecer, ¿no es cierto?, prosperar, que nuestros niños no tengan anemia. Queremos otra agenda. ¿Y esa es la actitud que debería seguir Keiko? Esa es la actitud que deberían tener todos los líderes políticos. Perfecto. Casi nadie ha estado de acuerdo en que lo conversado entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori vaya al acuerdo nacional. Y le pregunto, ¿usted sí está de acuerdo? ¿Usted cree fervientemente que lo que vaya al acuerdo nacional se va a convertir en algo realmente útil, práctico y eficiente para el país? A ver, yo creo que el Acuerdo Nacional ha tenido sus épocas y épocas, ¿no? Creo que fue importante en los 2000, 2002, se pusieron una serie de acuerdos y se fueron cumpliendo. Entonces, si los temas que se llegan a acuerdos se van a someter al Acuerdo Nacional para tener todo un consenso nacional y poder avanzar, en buena hora, ¿no? ¿Pero usted cree realmente...? Creo que han habido temas que sí se logró a través del Acuerdo Nacional tener, ¿no es cierto? Si usted lo recuerda. Educación, por ejemplo. El presupuesto en educación salió del Acuerdo Nacional. Una política de Estado que se planteó en términos cuantitativos, es decir, el monto del presupuesto que debía destinarse a la educación. Acuérdate que antes no era así, Enrique, ni siquiera en eso teníamos consenso. Pero usted lo ha dicho, eso hace muchísimos años. Recuerden los últimos 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, en la época del señor Humala no recuerdo nada.
pero no estamos en época de humano. En este año, ¿usted recuerda algo que el Acuerdo Nacional haya hecho en beneficio de las políticas? Sí. Hemos tenido en el Acuerdo Nacional, justamente se discutió el Acuerdo por la Justicia, ¿no? En el Acuerdo por la Justicia habían varios temas sobre anticorrupción que han sido importantes, ¿no? Por ejemplo, la muerte civil, ¿no? Fue un tema que sí se ventiló en el Acuerdo Nacional. ¿No fue una manera de bajarle la expectativa de la reunión, porque fue planteada por Keiko Fujimori, y decir que se vaya al Acuerdo Nacional? O sea, ¿a un cajón desastre? No, yo creo que somos muy conscientes de la importancia de este diálogo, ¿no? Ministra, ¿usted estaría de acuerdo en fusionar el Ministerio de Inclusión Social con el Ministerio de la Mujer? Es un tema que tampoco le compete a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, es un tema que le compete al presidente. Es un ministerio. Al presidente. Pero la ministra tiene que opinar si está a favor o en contra. Yo creo que hay varios temas en común entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer. Hay varios temas en común. Y entonces, digamos, estructuralmente sí se podría. Yo creo que es un tema que sí se puede comenzar a estudiar. No hay ninguna decisión tomada al respecto, se puede comenzar a evaluar y estudiar, pero no hay ninguna decisión al respecto y no es un tema de corto plazo ni es un tema urgente hoy por hoy. No. No. La fusión de ministerios para hacerlos más eficientes no es un tema urgente. En este caso, no es un tema que sea urgente. ¿Es un tema urgente el del Contralor? El tema del Contralor es un tema urgente, nosotros creemos que es importante contar ya con un nuevo Contralor, pero más importante aún es comenzar a hacer reformas dentro de la propia Contraloría. ¿Ustedes esperan que Nelson Schack haga eso? Yo considero que Nelson Schack es un funcionario público de primera, conoce muy bien el Estado, lo conoce por dentro. Dicen que ha sido muy cercano al primer ministro. Eso para algunos miembros de la oposición no lo califica bien, porque entonces cercano a él como cercano a otros ministros, pues haría que él de alguna manera no fuera lo suficientemente rígido ni lo suficientemente exigente en los temas que tienen que ver con este gobierno. No conocer a Nelson Schack. O sea, Nelson Schack es una persona bastante independiente y cuando las cosas le parece bien, bien, y si le parece mal, mal, no importa que seas, ¿no es cierto?, amigo o no. Es una persona muy competente y creo que sí va a poder hacer un cambio dentro de la Contraloría. Creo que es importante reestructurar la Contraloría desde adentro. ¿Cree usted que él es la persona capaz de llevar adelante una reestructuración de la Contraloría? Sí. ¿Sí? Sí, él ha trabajado en el Poder Judicial y ha hecho varias reformas dentro del Poder Judicial. Y de pararse frente al gobierno y decirle al primer ministro o a los ministros, si vienen a hablarme de Chinchero, me paro y me voy. ¿Sí? ¿Es capaz de eso? Sí. ¿Sí? Sí. Porque todos están de acuerdo en que no fue prudente que los ministros se sentaran con el Contralor a hablar sobre un proyecto como el de Chinchero. A ver, en esa reunión, yo que he trabajado en administración pública en muchísimos periodos, te puedo comentar que son reuniones de carácter técnico, que si tú has escuchado el audio completo, lo que se dice en esa reunión simplemente es: la Contraloría me ha hecho una serie de observaciones y desde mi punto de vista, señor Contralor, no estoy de acuerdo con las observaciones por A, por B, por C y por D. Y son lo mismo que se mencionó una vez conocido el informe y que los ministros lo han explicado en diferentes medios de comunicación por qué no estaban de acuerdo con las observaciones del Contralor. ¿Para usted no es un problema que el primer ministro, el ministro de Economía y el vicepresidente de la República, el ministro de Transportes, se reúnan con el Contralor? No es un problema. Porque es una reunión, por eso es importante escuchar todo el audio, donde simplemente se le dice: yo considero que estás equivocado por A, por B, por C y por D. Pero para algunos, más allá de lo que dice el audio, el hecho de que 3 pesos pesados se reúnan con el Contralor ya es una presión. No, Enrique, es simplemente decir: a ver, Enrique, estoy en desacuerdo contigo por A, por B, por C. Tú me dirás, tú eres la que estás equivocada. ¿No deberíamos ver mal que los ministros se reúnan con el Contralor? No, porque simplemente están diciendo por qué consideran que el informe estaba errado. Será decisión del Contralor si le parece que los argumentos son adecuados o no, revisará, no revisará. Al final, como ocurrió en los hechos, no revisó nada y sacó el informe tal cual, con los errores que están ahí, donde hay denuncias penales por haber llevado una adenda a consideración de la Contraloría, ¿no? O sea, eso yo jamás he visto y no creo que debe ser el primer caso en el mundo, ¿no? ¿Usted respalda la adenda? A ver, en el caso de la adenda, yo creo que la adenda lo que buscaba era justamente un contrato que estaba mal hecho, corregirlo y someterlo a la Contraloría, ese documento. ¿Para usted estaba bien hecha la adenda?
y corregir una serie de aspectos. Yo considero que esa adenda es una adenda positiva, la Contraloría pensó que no, y eso es lo que el Ejecutivo le ha hecho caso a lo que mencionaba la Contraloría. Ministra, el oficialismo no confía en el fujimorismo y viceversa. Eso es un hecho. Pedro Pablo Kuczynski no confía en Keiko Fujimori y Keiko Fujimori no confía en Pedro Pablo Kuczynski. No era... Bueno, pero eso lo está diciendo usted, Enrique, no sabemos. Perdóneme, los hechos... No sabemos. Los hechos lo demuestran, ¿no es cierto? Es decir, necesitaron en la primera reunión de una persona como el cardenal Cipriani para poder juntarse. O sea... Pero fíjate que ahora... La política son gestos y los gestos nos dicen eso. Pero mira cómo es diferente. Cuando sí, en la carta la presidenta de Fuerza Popular le dice al presidente de la República para que exista también en esa reunión participe... La presencia de Luis Doria Reyes, el presidente justamente le responde que él consideraría que no es necesario, porque presidente no considera... ¿Fue una respuesta elegante? Si una persona está diciendo que le gustaría ir con otra persona, decirle, no, tú vienes sola, pero no viene el otro. No, fíjate cómo está redactada la carta, no dice no, dice que consideraría que no es necesario, porque justamente por lo que tú mismo mencionas. No, justamente, esa desconfianza hubiera hecho que la presencia de alguien, llámele usted mediador, testigo, lo que usted quiera, era justamente para ayudar a quebrar esa desconfianza. O es para hacer evidente que hay una desconfianza, no lo sé. Yo creo que los dos son suficientemente maduros líderes de partidos políticos que se pueden sentar sin necesidad de ningún intermediario ni mediador, ¿no? ¿Realmente Pedro Pablo Kuczynski es líder de un partido político? ¿Existe un partido político oficialista? Existe un partido político que fue el que llevó al presidente al ¿Y el presidente es realmente líder de ese partido político? Es un partido, te digo, que es un partido joven, no tiene los años que tienen otros partidos políticos y como todo partido político está en formación, ¿no? ¿Se inscribiría usted en ese partido? ¿Me inscribiría yo en ese partido político? No lo sé, no es algo que lo haya pensado, no. Enrique. No te digo ni no ni sí, no lo he pensado. No lo he invitado. Estoy pensando todos los días en el ministerio, en Jaliguarma, en Cunamás, en Foncodes. Muy pocas opiniones han sido positivas respecto a que el primer ministro ocupe el cargo de ministro de Economía. ¿Por qué hacer más evidente el desgaste de una figura que ocupa dos cargos? A ver, yo creo que en este momento es importante que el primer ministro también sea ministro de Economía y Finanzas. Y no es la primera vez que esto ha ocurrido, y en el pasado han habido muchísimos casos de primeros ministros con otra cartera. Y en este momento estamos muy enfocados en lo que es la reactivación económica, Enrique. Entonces, tener al premier que también esté viendo economía es importante para justamente poder retomar ese rumbo de crecimiento. Me detengo un ratito ahí para preguntarle. ¿Usted está de acuerdo con el manejo económico que se ha hecho en este primer año? Yo estoy de acuerdo con el manejo económico que se ha hecho en este año. Lo que nos ha pasado... ¿Estuvo usted de acuerdo con el frenazo quizás el tema es que no lo hemos hecho muy público? Lo que encontramos, Enrique, fue un desastre. Yo sí lo puedo decir. ¿Sí? Sí. ¿Quién no lo puede decir? No sé. Porque usted dice, yo sí lo puedo decir. ¿Quién no tuvo la valentía de decirlo? Lo puedo decir, creo que es importante señalarlo. Claro, no quisimos decirlo al inicio porque era como el gobierno que entraba. ¿Pero fue realmente un desastre? ¿Le dejaron la economía desastrosa? Bueno, nos dejaron una serie de proyectos, ¿no es cierto?, que se tenían que mejorar, se dejaron proyectos trabados, el aparato estatal sobredimensionado, el sistema de salud quebrado. Entonces, en realidad hay una serie de aspectos que se han ido diciendo, pero es importante decirlo. Sí, encontramos una situación económica bastante complicada, déficit fiscal, ¿cuánto era? Casi 4. Entonces, se tuvieron que tomar una serie de medidas, Enrique. ¿Y las medidas que ustedes han tomado fueron las eficientes, adecuadas, oportunas? Se habla mucho del frenazo, se habla mucho de este tema de discutir meses el IGB, que al final no va a servir de nada, porque con los indicadores económicos que tenemos no van a influir. Y con el tema del fenómeno del niño tampoco, ¿no? Entonces, ha sido una medida que se ha tenido que posponer, ¿no? Ministra, ¿reconoce usted un desgaste general del gobierno? Reconozco un desgaste del gobierno. Creo que lo que nos ha sucedido es que hemos enfrentado nuevamente dos crisis bastante fuertes, ¿no? Yo no te hablaría de desgaste, creo que
ha sido un gobierno que ha tenido que enfrentar dos shocks externos importantes, ¿no? Entonces, para usted el gobierno está, digamos, fuerte. A ver, somos un gabinete bastante afiatado. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Realmente Diría que afiatado? Sí. Te invitaríamos a un consejo de ministros. Lo que pasa es que yo saco mi conclusión por las declaraciones, ¿no? En algún momento el ministro, el ahora ministro de Economía, cuando le preguntan cuál fue su error o cuál, él dice no haberme metido más en la economía. Eso es una crítica al ministro Torne, ¿no? A ver, yo no lo he escuchado, creo que hoy Fernando Zavala tiene, como te decía, esta doble función, ya ha sido ministro de Economía antes, entonces eso sí genera una facilidad para justamente tomar medidas mucho más rápidas, ¿no? ¿Y usted cree que eso va a ser eficiente? O sea, el hecho de dedicarse a economía no es descuidar PCM. A ver, hay muchas ¿No es descuidar sinergias. el manejo político? Hay muchas sinergias entre PCM y economía. Entonces Sí. creo que en ese tiempo se van a aprovechar esas sinergias, sí. Y el manejo político del premierato, esa bisagra que debería ser el premier, ¿se puede hacer llevando adelante el tema de la caja? Yo creo que sí, que ¿Sí? Fernando Zavala tiene la competencia, la habilidad para poder hacerlo. Muy bien, ministra, muchísimas gracias. No, muchas gracias. En otro Enrique. momento hablaremos de su despacho. Y de lo que me cuáles- quita el sueño. Y de ¿ah? cuáles son estas sinergias que se tienen con el Ministerio de la Mujer y a ver qué es lo que depara el futuro respecto a estas dos carteras. Perfecto, así será. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.